El tema esencial de la creación artística y sobre todo de hacer una película es la invención de las imágenes, la invención de la película. Muchas veces se reduce el concepto sobre una película sobre su temática. Se habla del argumento, la temática, el guión, pero un mismo guión, el más preciso y detallado de los guiones que puedas imaginarte, 1000 directores harían 1000 películas absolutamente distintas, porque son distintas las imágenes, distintas las locaciones, distintos los actores, distinto el tratamiento, distinto el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la cámara. La preocupación, cuando yo decidí hacer una película histórica, una película que tenía que ver más con el ensayo como modelo comparativo que con la novela, una película que rechazaba la idea de pasar por una recreación ficcional para contar un tema de ideas. Había pocos documentales de reflexión, y los que había eran o muy panfletarios o eran muy primarios, casi televisivos, imágenes testimoniales de archivo, históricas o filmadas, y un comentario sin ninguna gracia. Cuando uno hace su primera película, lo que siente es un profundo miedo. Los actos más trascendentes de la vida generalmente uno los ejecuta entre el deseo de hacerlos, que es lo que te motiva, y el temor. ¿No acabará conmigo esto? No, digamos, no será un fracaso estrepitoso, no es un delirio lo que querés hacer, estás capacitado o no estás capacitado. Primera película, uno no sabe hasta cuánto. Uno busca, una primera película es una obra de identidad esencialmente, uno se está probando a sí mismo. Y con un sujeto tan especial, yo no es que no sabía, guarda, yo soy autodidacta. En el Buenos Aires de los años 60 no había una escuela de cine. La única escuela de cine en la Argentina había que irse a Santa Fe, 450 kilómetros al norte de Buenos Aires. Estaba la escuela fundada por Fernando Birri, que era la escuela documental. Yo estaba en Buenos Aires, acababa de separarme de mi mujer. Yo comencé siendo músico. Y entre todas esas crisis abandoné la música, empecé de nuevo. Y como quería hacer cine de gran ficción, empecé a estudiar teatro. Había una excelente escuela nacional de teatro. Pasé 3 años allí y aprendí una barbaridad. Porque uno pasaba prácticamente, entrabas a las 3 de la tarde y salías a las 9 de la noche. Se estudiaba historia del arte, estética, rítmica, historia del teatro, por supuesto. Se estudiaba de todo. Mi primera película fue un cortometraje argumental, Seguir andando, año 62. Interesante el corto, tenía muy buena imagen, y anduvo por algunos festivales. No podría decir que era un gran corto, pero para mí fue extraordinario porque eso fue lo que me dio la idea de que yo podía hacer cine. Había salido bien, inclusive tan bien que me invitaban a festivales. Pero yo hice mi gran experiencia técnica en el cine produciendo películas de publicidad y documentales. Pero muchas produje. Yo llegué a hacer 8 o 10 películas por mes. Y ahí, cuando entré en ese delirio, no había sábado, no había domingo, no había nada, no había noche. Me puse un límite, dije, hasta en tal fecha corto y voy a hacer lo que nunca, siempre quise hacer y no hice, mi primer viaje al extranjero. Reuní a toda la tropa, les dije, muchachos, cierro la productora, indemnizamos a todos y me fui. Me fui 7, 8 meses. Recorrí Europa, Estados Unidos, un viaje recorrí como 8 o 9 países. Ya con la idea de hacer cine. Y pasé, volví
Y la primera idea, la primera película que te estoy hablando del año comienzos del 65. La primera película que se me venía a la cabeza era hacer un gran fresco histórico de tipo testimonial. Por un lado era un fresco histórico, por el otro lado necesitaba hacer una reflexión sobre lo que estaba pasando. Vivíamos de una dictadura tras otra dictadura. Éramos una generación que había, vivía en un país de un fuerte autoritarismo, ¿me entiendes? Había censura, no existían los medios de comunicación que existen ahora, no había nada, no había nada, no existía el DVD, el VHS, no existía nada de nada. Para ver una película extranjera es cuando la pasaba el Cine Club. Empecé a buscar material, como había mucha censura y nadie quería tener imágenes de la década de los años 40, la gran revolución social que significa el advenimiento del peronismo. El peronismo inspirado en buena parte por el gran revolucionario que venía de la Revolución Mexicana. Es la segunda gran revolución que hay en América Latina. Nadie quería tener esas imágenes porque estaban prohibidas. Yo empecé a recolectar todo eso y finalmente fui armando un equipo, fui probando, apareció y apareció en ese momento varios de los compañeros con quienes fuimos conformando una vez que comenzó la película el grupo. El grupo no se conformó antes de hacer la película. Uno de los compañeros que más aportó a esta película fue Octavio Getino, un intelectual brillante. Yo lo invité a Octavio Getino a colaborar en la investigación y el guión de la película. Un documental no tiene guión. No tiene guión en lo que uno entiende un guión, pero sí tiene una estructura temática de secuencias que uno quiere filmar o de escenas. Pero vas a filmar tal cosa y esa cosa ya no existe más. Ese árbol ya lo cortaron. El personaje ya no está más, desapareció. Y si son cosas que tomás sin estar previstas, van a aparecer en el guión y nunca te imaginaste, porque en un documental, más que en cualquier otra obra creativa, el viaje es la escritura. El viaje es, sí, te diría la primera construcción del guión, la segunda es el montaje, el ordenamiento de todo aquello. Hay que inventar, hay que descubrir. Bueno, yo tenía algunos ejemplos de que podía funcionar un gran film muy apoyado en el off. Lo que se entendía como cine era la ficción, en sincro hablan los personajes. Si era en off, lo que dije antes eran locutores o comentaristas que sin ninguna gracia decían un texto. Pero yo había descubierto algunas películas que no era eso exactamente así. Pensá que en esa época no existían los grabadores sincrónicos. Por eso en La Hora de los Hornos no vas a encontrar nunca un verdadero sincronismo. Lo que aparece como sincronismo siempre está desfasado, 3, 4 fotogramas. Por momentos está en sincro, pero en la mitad se vuelve a caer. Entonces tenías que apoyarte en el off. Bueno, no recuerdo todas las cosas, pero yo siempre fui muy de cineclub y de la película que me gustaba. Empezaba los cines a las 2 de la tarde y me quedaba hasta las 8 de la noche. Pagaba una sola entrada y la veía 3, 4 veces porque tampoco había guiones. La generación de ahora tiene todo servido. Ibas a una librería y pedías un guión de, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour. Y no, dije Hiroshima Mon Amour porque se me vino a la memoria. Hiroshima Mon Amour es un ejemplo extraordinario de cómo una película funciona en su 80% en el off. Y es un off poético, escrito. Es casi una conversación pero escrita muy poéticamente. Una conversación de una pareja que se está amando o después de amarse y tienen
tienen una dolorosa reflexión sobre Hiroshima y vienen los recuerdos de amores pasados. Esa película es una película muy revolucionaria porque revolucionó las estructuras del causa y efecto. Guarda, y ustedes que tienen esa frontera tan grande con Hollywood es el reino de la causa y el efecto. Lo que está en una película siempre es consecuencia exactamente de otra cosa anterior y será causa de la próxima secuencia. Y todo lo que no tiene que ver con eso no figura en una película. Y yo siempre me rebelé contra ese concepto porque en la vida no estamos en una sola peripecia. En general el cine americano funciona en una sola peripecia, que encuentra inconvenientes en el camino de esa peripecia. En la vida nuestra tenemos varias peripecias. La del trabajo, la peripecia afectiva o familiar, y tenemos la peripecia creativa o del proyecto que cada uno tiene, o política, y son 3 o 4. A veces van en líneas paralelas, a veces se juntan, a veces una está muy distante de la otra, algunas se interrumpe, se retoma. Y además la vida está llena de imprevistos, todas las cosas, las relaciones afectivas, todo está lleno de imprevistos en la vida. Siempre he estado muy lejano del cine de Hollywood. Por supuesto que el cine de Hollywood, no le estoy negando sus enormes capacidades inventivas, pero el cine de Hollywood es el cine de la industria. El derecho de autor es del productor, el manager, no el director ni el escritor. Bueno, para mí el cine es otra cosa. El cine es tan autoral como el escritor o como el pintor o como el músico. Entonces yo lo cual no quiere decir que el cine americano no haya dado grandes autores. Pero ¿dónde podés meter a Orson Welles? ¿Dónde está el causa y efecto en Orson Welles? Es uno que navega de una enorme libertad. El propio Citizen Kane está lleno de peripecias que uno podría decir son digresiones. Bueno, está contando la vida de un magnate de la prensa. Por supuesto, tampoco meto en la bolsa del cine de Hollywood a Woody Allen o a Stanley Kubrick, todos esos grandes. Pero en general yo he estado más ligado al cine, en general al cine europeo, pero lo que hay que referirse cuando uno hace cine, yo he tomado siempre como referencia cómo son los modos, las características, las estructuras semánticas o gramaticales de nuestra lengua. Si te podés analizar el lenguaje nuestro, y el latinoamericano en general, está lleno de digresiones. Nosotros hablamos 20 palabras, es como, ¿viste todas las cosas que yo me fui? En esta conversación yo me fui ya 10 veces. Un psicoanalista diría, no, usted no se fue. No, pues yo acabo de contar lo que le pasó a mi perra. No, pero eso tiene que ver con esto, con este, con el otro. Entonces todo tiene que ver. Pero, y la lengua nuestra, no el castellano, la lengua que hablamos en América Latina está hiper enriquecida con el lenguaje popular. Y además, por la cantidad de metáforas, elipsis y figuras poéticas que están en el lenguaje cotidiano nuestro. La lengua sajona o la estructura de la lengua sajona es muy pragmática. Casi te diré que es tan pragmática que es casi cuadrada. La estructura de nuestro pensamiento es bien distinto a cómo estructura un alemán o cómo estructura un inglés. Entonces es un acto de alienación tremenda mandar a uno que está acostumbrado
a expresarse en su lenguaje popular y corriente, en la estructura estoy hablando, a que vaya a estudiar a una escuela inglesa o americana, ¿me entiendes? Entonces yo siempre y todo esto está referido a la búsqueda de mi identidad como autor cinematográfico. Estudié siempre, observé cómo nosotros construíamos el discurso, cómo construimos el relato. En este caso, lo primero que había que hacer, eso yo ya tenía claro, es tener el modelo referencial. Esta película que querés hacer, ¿cuál es el modelo referencial? Estoy hablando de La Obra de los Hornos. ¿Es una novela? No digo novela. ¿Ves una película de Costa Gabras? Ese guión puede haber estado inspirado... No, ese guión es un relato de peripecias y de hechos en determinadas circunstancias que le acontecen a un conjunto de personajes, ¿no es cierto? Eso puede ser una novela originalmente, un relato en prosa y que luego adaptado cinematográficamente. Ese es el cine narrativo de ficción. No, no es eso. Yo diría más, detesto ese cine. Prefiero la historia a ese cine. Como detesto las representaciones, el cine histórico, que lo ha hecho Hollywood, ha reescrito la historia universal. Su extraordinario valor es que ha conquistado el mundo sin pegar tantos tiros ni tantas bombas de napalm con el cine, porque puso el americano en todas las grandes culturas. O lo puso como actor, o es el personaje inteligente, bueno, valiente, heroico, que llega a culturas muy extrañas, ¿me entiendes? Desconocidas y temerosas. Entonces yo, querido, en esta película no era ni el teatro, ni era la novela, ni era el documental informativo que uno ve en televisión. Yo quería hacer una película de tema histórico y político y social o sociológico o antropológico, de reflexión. Entonces era el ensayo literario, el ensayo escrito, era el universo referencial de La Hora de los Hornos. De ahí su estructura de división en partes y cada una de esas partes en capítulos. En aquellas épocas yo leía muchos libros, he leído siempre en general, libros de historia o de análisis. En ese momento era un momento de mucha literatura sobre el colonialismo, sobre el neocolonialismo, hasta Sartre, Merleau-Ponty, los franceses, los africanos, Franz Fanon, todos habían escrito por eso. Yo empiezo, esto en los años 63, a pensar en estas cosas, 63, 64, 65, ya estoy filmando al final del 65. Y en esa búsqueda es que me encuentro con Octavio Getino, que sintonizábamos muy parecidos, y él era un intelectual muy brillante, y fue una relación con él muy interesante porque había una sinergia muy rica. Y bueno, y después la película se fue inventando sobre la marcha. Es un error creer que uno puede escribir la novela de un viaje larguísimo y que el viaje va a ser exactamente lo que vos escribiste, un disparate. Ni el viaje en la vida real, ni el viaje que es escribir un libro o una película. Porque el hacer te ofrece ideas, escenas y acontecimientos que nunca te imaginaste y que te van a tocar personalmente. No prevés si te enfermaste en el día 14 o 85 de tu viaje, o que se te rompió justo frente a la boca del león, se te rompió el auto y el león te tragó. No podés prever esas cosas. Una obra es siempre un viaje de descubrimiento. Una obra es siempre un viaje que continuamente, y eso es lo cansativo, te está exigiendo opciones. Tenés que optar.
el trabajo del director. Si voy al trabajo del director, ¿dónde coloco la cámara? Acá, acá, arriba, abajo, esto, el otro, con gran angular, con teleobjetivo. Uy. Entonces uno sabiendo eso, te cubrís. Y bien que pensaste que esto había que hacerlo con planos fijos, yo no voy a poder volver acá, donde habita el león, en el medio de la selva. Es mejor que me haga un traveling de acercamiento y juegue la secuencia en traveling, voy a ver qué pasa. Entonces, acostumbrarse a trabajar con alternativas, acostumbrarse a trabajar, yo le digo a mis propios alumnos en cine, te traen una idea y las otras 3 o 4, ¿cómo 3 o 4? Tenés que tener siempre, nunca menos de 3 ideas, para cualquier cosa, para la selección de un actor, para dónde vas a colocar la cámara, para el lente que vas a usar, para el desarrollo de la escena. Tenés que tener mínimo 3 alternativas, pero lo ideal es que tengas 4 o 5. Y que esas 4 o 5 alternativas, no es que, bueno, si me pasa algo, pienso algo. No, viejo. Después cuando vas a filmar, no podés perder ni media hora. Ah, no, pero yo no me imaginé que se iba a ir la luz. Mirá que si serás boludo, el sol no te consulta. Se fue, se fue. Se acabó el rodaje, filmando en exteriores, es terrible. Entonces tenés que tener alternativas, las tenés que tener pensadas antes. Si te pasa tal cosa, si te pasa tal otra. Bueno, así fue el trabajo, digamos. El guión en esta película era una escala de temas que de ninguna manera podía no tener. Yo tengo que tener una secuencia que hable del país, porque si yo la va a ver gente, inclusive argentinos que no tienen ni idea de los datos del país, y si la van a ver el extranjero, entonces yo voy a tener una secuencia. Esa secuencia puede ser de 10 maneras, pero que la tengo que tener, el país. Tengo que tener una secuencia que me resuma los orígenes de este engendro, la historia. Tengo que tener una secuencia histórica. ¿De dónde viene? Si el tema es neocolonialismo y violencia, la primera parte de La Hora de los Hornos, así empieza. Tengo que tener una secuencia donde hable sobre cómo nace ese dominio colonial en mi país. Esa primera parte de La Hora de los Hornos, bueno, La Hora de los Hornos, pensamos hacer una película, pero después era tanto la cantidad de cosas que queríamos contar, y como no se iba a poder pasar en ningún circuito convencional por la situación política, otro gran debate que hubo que tener entre nosotros, ¿para qué haces esta película si no la vas a poder pasar en ninguna parte? No, eso es quien dice que no la vamos a pasar. No la podemos pasar en el cine, pero la podemos pasar en grupos privados, de 40, de 30, de 50, de 80 personas, con debidos recaudos. Finalmente, había que contar, hacer un análisis objetivo de la situación neocolonial en la Argentina y por extensión en los demás países de América Latina. Y ahí nace la primera parte. Film de información general, de agitación, es un film de denuncia, clásico de denuncia y agitación, primera parte. La segunda parte, queríamos contar la historia de los últimos 20, 30 años de Argentina, que es donde comenzaba la crisis. Vivíamos en una censura total y sobre todo lo que se censuraba eran las luchas populares y el gobierno popular de Perón de los años 40. Era hacer historia sobre el gobierno popular de Juan y Eva Perón y la caída violentísima. No se conoce en América Latina que la aviación militar bombardee a mediodía la plaza central de la República. No sé cuál sería la plaza equivalente, pero mataron 300 civiles. Una barbaridad. Bueno, entonces, todo eso lo contábamos y la resistencia popular y de los trabajadores, que fue una extraordinaria epopeya, con miles de huelgas y movilizaciones y con muchas jornadas de ocupación simultánea de todas las fábricas del país. Ocupación, Era una guerra eso. Bueno, todo eso había que contarlo.
Eso es la segunda parte. Una segunda parte que dura 2 horas. La primera parte dura 87 minutos. Una tercera parte que era ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué se puede hacer? Esos interrogantes, que era el presente. Neocolonialismo y violencia, acto por la liberación, segunda parte, violencia y liberación. El tema de la violencia era un tema que estaba en boga en esa época. Esto que estamos viviendo en realidad nos violenta, no nos damos cuenta, ¿me entiendes? Y empezamos a descubrir cómo se expresaban las formas de esa violencia impuesta por la dictadura, aunque no eran tan sanguinarias como la que luego vendría en el año 76 con la dictadura genocida de Videla, que prefirió secuestrar y hacer desaparecer miles de personas. Las dictaduras anteriores terminamos llamándolas dictablandas. Sí, boludo, no te dejaban hacer una película, te censuraban, pero no te mataban. ¿Entiendes? Y terminamos pensando eso. Sí. O te metían preso, pero estabas en una cárcel junto con 500 o 1000 presos políticos. Seguías viviendo, recibías una serie de golpes, alguna tortura, pero seguías viviendo. Yo puedo decir que hay 3 etapas en mi cine. La primera es este cine de ensayo histórico y de combate. La Obra de los Hornos, cuyo mayor éxito no solamente fue hacerlo, sino haber realizado el circuito alternativo de cine político, que no existía antes, y que motiva a hacerlo en el resto de los países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos. Esa etapa se complementa con Los Hijos de Fierro, que es mi primera ficción, hecha en el año del centenario del poema Martín Fierro, que es el gran poema nacional. Esta película es una paráfrasis libre, una adaptación libre del Martín Fierro a los mismos temas que trataba en La Obra de los Hornos, pero en una ficción, es decir, una película muy inventada, pero que cada una de las secuencias que van pasando, el que conoce la historia dice, y esto se está refiriendo a tal cosa o a tal otra. Algunos dicen que es mi mejor película, porque es una película donde la experimentación de distintas formas y distintos niveles de lenguaje va desde un nivel documental, pero que no es documental, está filmado, a un cine de imágenes muy simbólicas, metafóricas. Todas conviven ahí adentro. Hijos de Fierro, La Obra de los Hornos, Los Hijos de Fierro, los 2 largos, Hijos de Fierro la termino en el año 75. Pero antes he filmado en el año 71 en Madrid 2 largos metrajes con el Grupo Cine Liberación y Octavio Getino, 2 largas entrevistas a Perón en su exilio madrileño. El año 71 es el año donde la dictadura militar, que empezó en el año 55 y con distintas caras gobernó hasta el 73, comienza a retirarse. Ya ha pasado el Cordobazo, las insurrecciones populares, Cordobazo año 69, insurrecciones populares, estaba insurreccionado el país, organizaciones guerrilleras, ocupaciones de fábricas, y grandes insurrecciones populares donde una ciudad quedaba tomada. El ejército decide retirarse y un gran fracaso. El fracaso del plan económico del ejército, todo eso. Ni la burguesía, ni los sectores de la burguesía lo apoyan. Ese año 71 todo el país pasaba por la casa de Perón en Madrid, porque Perón en su exilio, y después de haber zafado a 2 o 3 tentativas de asesinato y todas las calumnias de la tierra, seguía siendo el principal político nacional. Pensá que Perón regresa en el año 73 y une a toda la oposición y gana con el 62% de los votos. Une a toda la oposición y llama la Unidad Nacional. Unidad Nacional conforma la primera concertación política
económica y social, reúne a las corporaciones económicas, los sindicatos y los partidos políticos alrededor de la discusión del plan de gobierno. El plan de gobierno es el plan más avanzado que tenía América Latina hasta entonces, más avanzado que el de Salvador Allende. Perón era muy amigo de Salvador Allende. Salvador Allende va a morir en septiembre del 73 y ese es un golpe tremendo. El enemigo de ese movimiento latinoamericano era Kissinger. El jefe de seguridad de los Estados Unidos para la América del Sur era Henry Kissinger. Hay una batalla. Detrás del golpe a Salvador Allende está Kissinger. En el año 71 filmamos, 6 meses yo estuve en Madrid. Perón tiene escritos como 60 libros. Es uno que vivió escribiendo, dando directivas políticas, esto que lo otro. Perón es un líder tercermundista. Frente a Perón estaba el estalinismo con todos sus colores. Y estaba la combinación anglo-yanqui. Esos dos manejaban las dos grandes internacionales de la información. Así que sobre Perón se han lanzado todo tipo de calumnias y ataques y de silenciamientos. Pero la historia empezó a darse vuelta. Cuando yo llegué con La Hora de los Hornos a Pézaro en el año 68, la intelectualidad europea entró en cortocircuito al ver la película. La película se imponía porque era una película estéticamente de vanguardia, pero ¿es posible que Perón y Evita no sean dos aventureros fascistoides y no dos líderes de liberación de tercermundistas? Decían los titulares de los diarios de izquierda, el diario socialista, l'Unità. Entonces, el año 71 hago esos 2 largometrajes. Te decía que La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro, los 2 largometrajes que hicimos con Getino, y hay una 4ª película sobre el ciclo directo sobre la política nacional y la historia y el peronismo, que la terminé el año pasado y que se va a pasar acá, y no se la pierdan, porque además estéticamente esta es una de las películas que más me gustan que hice. Yo no tenía el protagonista, que era Perón, y no tenía el lugar donde se pasaron esos... No tenía la casa de Perón en Madrid, porque fue vendida, loteada, etc. El legado se llama esa película. El legado es una suerte de memoria mía de los encuentros que tuve con Perón. Y esos 6 meses que... No filmamos 6 meses. Perón nos dijo: muchachos, nos trataba como hijos, muchachos, feliz de la vida que hagamos la película, pero no me digan cuándo. Quédense acá en casa, se quedan en casa. Tómenla como la de ustedes, tenía una casa muy grande. No vivíamos ahí, pero vengan todos los días. El día que todo el mundo pasaba por la casa de Perón. El día que yo no tengo entrevistas, etcétera, filmamos, yo me siento bien. Y toda la semana filmamos un cachito y por eso se hicieron los 6 meses. El legado hay que verla, es una película muy, muy interesante, porque además el legado tiene secuencias que cuentan lo que pasó después del 68 con la llegada de Perón a la Argentina, que no está en La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos en realidad termina históricamente hasta fin del 67, comienzo del 68. Yo la empecé... Ya estaba montada la primera parte y la segunda parte, la tercera parte terminé de montarla en el verano del argentino del 68 y la terminé en Madrid, en Roma desde abril del 68, 2 meses, y se estrenó el 2 de junio del 68 en el Festival de Pézaro. Esa película fue terminada gracias al apoyo solidario de 3 grandes directores italianos, Valentino Orsini, que murió, y los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Murió Vittorio hace poco tiempo. Me ofrecieron su casa de producción, que tenía sala de mezcla y varias salas de montaje, para que yo pudiera terminar la película. Un gesto de solidaridad extraordinario, porque me abrieron su cuenta en el laboratorio. No se sabía si la película iba a resultar realmente muy buena. Sabían que era una buena película, pero para poder vender una película de esas alternativas
tiene que ser algo muy de excepción. Y si volvía a Buenos Aires iba preso. Ese es el ciclo de mis películas históricas, políticas, de cine militante en la Argentina, aunque Los Hijos de Fierro y El Legado, Los Hijos de Fierro es una ficción y El Legado es cine de fusión. A mí no me gusta nada decir cine documental, no hay cine documental, ni el más riguroso, porque el director encuadra y al encuadrar selecciona. Entonces no hay cine, son cines de base testimonial porque recoge, pero no siempre. El otro cine documental que yo he hecho, que empecé con la crisis del 2001 en la Argentina, lleva ya 8 largometrajes hechos y es cine de fusión. Yo grabo y repito tomas. Un documentalista inglés se moriría de terror. ¿Y por qué? Y el entrevistado en la primera toma está muy nervioso. No, pero viejo, si yo cuando te conocí, nos encontramos, me contaste todo. Ah, bueno, y es importante. Boludo, ¿cómo es importante? Viene por eso. Contame, que alguien te cuente las cosas íntimas es difícil. Tenés que generar mucha confianza para que una mujer, para que un hombre te cuente cosas que no cuenta nadie. Entonces hay que tener paciencia, hay que hacer varias tomas. Yo le llamo a este cine de fusión de géneros, porque adentro de ese cine, y la primera parte de La Hora de los Hornos es una expresión de fusión de géneros, es cine de fusión. Hay muchas pequeñas escenitas que son recreaciones. La escena de esa muchacha prostituta que está en una cama esperando que pasen una pintora amiga era. Son recreaciones hechas con sabor documental. Muchas de pequeñas cositas. La pelea en la villa, la bruja curandera con el sapo en la barriga del chico. Son cosas reales todas. Son recreaciones basadas en historias y en hechos que has conocido o que el protagonista que está ahí la ha vivido. Hay que huirle al cine de la palabra a cámara, no dice nada eso. Dejar los momentos donde su gestual y sus ojos tienen alguna emoción. El cine tiene que ser la emoción, tiene que ser emoción el cine. Lo que no emociona no sirve. Es más, no solamente no sirve, sino que no queda grabado lo que no emociona. En el medio están las grandes ficciones que hice. El exilio de Gardel, que fue la película más compleja que hice, y escribí 5 veces el guión, con 5 tratamientos distintos. El primero era lo escribí en el exilio, era una película con la misma tristeza que tiene cualquier película de exilados, como si fuera una novela eso. Y fui, en la medida que fui evolucionando y fui sobreviviendo al exilio, le fue cambiando eso. Y finalmente, cuando escribo el guión definitivo, ya se ha abierto el proceso donde los exilados podíamos comenzar a volver. Y entonces esa alegría empieza a introducirse en la película. Y la idea de narrarla con canciones y hacer una mezcla de comedia, drama o tragedia y tango. Y surge la idea, yo no quería hacer la comedia americana ni la comedia francesa, vamos a inventar la propia. Y la propia, nosotros tenemos un buen antecedente de la comedia musical, pero no es la comedia musical, pero es un musical con sketch, con escenas, con música, con entremeses, que son los teatros de variedad que hay, se llaman así. Hay vedette, hay picaresca, hay música, aparece de pronto un cantante conocido, hay canción, hay escenas. Esos son los teatros de revistas que se llaman. Eso es propio, o al menos en Francia no está eso. No lo he visto en Europa, lo he visto en el Río de la Plata. Con el exilio de Gardel yo quería, siempre está la identidad en todas mis películas, la búsqueda de una identidad. Hacer una película rioplatense,
El tango es música del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. No es de Córdoba, ni es de Tucumán, ni es de Corrientes. Es del Río de la Plata. Y la última versión, entonces, tiene la alegría, mejor dicho, la última versión introduce el burlesco, pero ¿se burla de quién? De nosotros mismos. Sí, del grotesco o las peripecias grotescas o patéticas que vivimos en el exilio. Es una película de exorcizar el drama del exilio. Entonces mezcla el tono de comedia y por momentos grotesco, como cuando la madre de él espera que llegue la madre y le traiga $3.000 que han vendido no sé qué cosa, y la madre llega cansada del aeropuerto, va al toilet y sale del toilet como perdida y no pueden hablar, y dice, ¿qué te pasa? Se me fueron. ¿Qué cosa? Los $. Los tenía guardados en su bombacha para que no la revisaran. Y se le fueron por el watercloak. Esas historias juntas, el exilio de Gardel. Y me he echado con canciones que yo le escribí las canciones, las letras, narrada con canciones, influencia del teatro. El exilio de Gardel hay teatro, comedia musical, hay narrativas como es el viaje hasta la casa de San Martín y los acantilados. Ella podría ser una gran secuencia novelística. Y hay cosas más testimoniales. El exilio de Gardel, Sur, el viaje, son tanguedias. El viaje y La nube, 4 largometrajes. La nube es una película que no se la pierdan porque no se ha visto en ninguna parte. Nadie la quiso ver porque retrataba muy bien las hipocresías y el doble discurso en los años del neoliberalismo de Carlos Menem, y que empezaron a vender los teatros y todo eso. Esos 4 largometrajes son películas grotéticas. ¿Qué quiere decir grotético? Mi principal búsqueda en la ficción ha sido expresar, siempre soñé con expresar el sentimiento que genera la Argentina. Mejor dicho, las acciones políticas de la Argentina. Te pongo 2 ideas, porque el grotético es la mezcla de lo grotesco con lo patético. Menem es la expresión más grande de lo grotético. Lo grotético es algo que no sabes si tenés que lanzar una carcajada que se oiga a 1 kilómetro de distancia o llorar desconsoladamente por la tristeza que te da. Eso es lo grotético. Y el viaje tiene una de las secuencias el viaje, que es una película un poco imperfecta, porque cuando estaba terminando el viaje me pegaron 6 tiros en las piernas por mi enfrentamiento con Menem. Yo denunciaba la privatización de la petrolera estatal y todo eso. Bueno, eso me sacó del cine. Y durante 8 meses estuve de rehabilitación, no quería saber más nada del cine. El dilema era si con mis hijos y mi mujer salíamos de vuelta al exilio, debate interno, ¿me entienden? No era la película. Se terminó mal la película, pero esa película tiene quizás de las mejores secuencias que yo he filmado en mi vida, porque pude plasmar el grotético estéticamente. Por ejemplo, toda la secuencia de la inundación de Buenos Aires, que es vivir en una cloaca, en una ciudad inundada por la mierda que generan los que están gobernando. Y después, es un país con muchos muertos y desaparecidos, y los muertos flotan. Todas esas secuencias a mí todavía que yo lo sigo viendo me sigo tentando. Me he divertido horrores
haciendo semejante monstruosidad. Y los mexicanos también tienen mucho un humor negro extraordinario. Bueno, ahí nomás, el grotético, la tragedia y el grotético está alrededor de son un poco estos 4 largometrajes.